Como decía, han pasado ya 2 años y medio del Gobierno. Algunos de los problemas con los que hemos tenido que abordar la gobernanza del territorio eran acuciantes, eran realmente urgentes de resolver, pero en muchos de ellos detectábamos que había oportunidades de futuro, ¿no? Y con esa mirada, y también con una mirada a lo que son las grandes transformaciones que se están produciendo en el planeta. Es verdad, hemos estado escuchando un poco en el marco teórico durante la mañana la manera en la que se están, de alguna manera, generando los nuevos conocimientos, la manera en la que se están mezclando disciplinas, la manera en la que se están descubriendo nuevas oportunidades. Sin lugar a dudas, hay revoluciones que se están produciendo en el planeta, de escala planetaria, de las que no podemos ser ajenos, ¿no? Y, obviamente, hablamos de la revolución climática. Obviamente hablamos de la revolución migratoria, hablamos de la revolución tecnológica, de la revolución geopolítica, hablamos de los enormes cambios que se producen por el multiculturalismo o de la revolución que supone la movilidad, la posibilidad de podernos mover de un territorio a otro. Todas ellas son revoluciones que amenazan en cierta medida también la igualdad de las personas. A la mañana el diputado general hablaba de que nuestro proyecto es conseguir ser el territorio menos desigual y ponía algunos ejemplos. Todas estas revoluciones que se están produciendo amenazan la igualdad de las personas porque si no se encauzan adecuadamente, si el multiculturalismo no lo gestionamos, estamos viendo que en algunos lugares genera exclusión y genera desigualdad. Si dejamos a determinadas partes de nuestro territorio peor conectadas que otras, estaremos generando desigualdad. Si no abordamos el cambio climático, sin lugar a dudas, generará desigualdad, generará pobreza y generará problemas económicos y, por supuesto, los más importantes, problemas ambientales. Y, por tanto, teníamos la obligación de responder a todas estas cuestiones desde la escala local. A la mañana uno de los ponentes hablaba de la importancia de generar planes y empoderarnos de abajo a arriba. Porque es verdad que la globalización ha traído fundamentalmente una globalización económica con autoridades económicas que, vaya si tienen poderes para en un momento dado imponer determinadas decisiones a la escala micro, pero en el resto de estas cuestiones que estamos planteando, como el cambio climático, como la movilidad, como el multiculturalismo, como las migraciones o la proliferación de enfermedades y sus respectivas vacunas, pues esas cuestiones ya no tienen tantas autoridades, digamos, que fijen criterios y que impongan y que tengan realmente autoridad que sea digna de ser llamada como tal, ¿no? Desde esa perspectiva, hemos querido dar una respuesta al cambio climático. El primero de los proyectos que ha comandado nuestro diputado José Ignacio Asensio es un centro para el cambio climático, entendiendo que Guipúzcoa es uno de los territorios más vulnerables en términos de efectos del cambio climático y que más va a tener que adaptarse en el conjunto de Europa a los efectos del cambio climático. Y, desde luego, si hay que pensar en el futuro y hay que construir futuro, lo que no queremos es que nadie dentro de 50 años piense en qué estábamos pensando nosotros. Y de ahí que necesitemos un observatorio para ver realmente cómo están afectando no solamente ya la subida del nivel del mar, que los paneles internacionales intergubernamentales para el cambio climático tienen bastante definido cuál va a ser el incremento de los niveles del mar, sino la frecuencia con la que se están produciendo determinados episodios cada vez más virulentos en la costa. Y otros muchos efectos que tiene el cambio climático, pero nuestra región es muy vulnerable, fundamentalmente en la costa, y lo estamos viendo en los últimos años, no porque antes no hubiera inundaciones o porque no se produjeran determinados oleajes, sino porque ahora se producen con mayor frecuencia. Y eso nos tiene que hacer pensar en la manera en que tenemos que construir o la manera que tendremos que adaptar, por ejemplo, en nuestra costa para asegurar determinadas actividades y asegurar nuestro bienestar y nuestro nivel de vida, ¿no? Ese centro de cambio climático que estamos diseñando también va a versar sobre la economía circular, porque entendemos que esa es una de las maneras de trabajar que se está imponiendo y que cada vez está generando más riqueza, más relevantes, digamos, es uno de los ámbitos más relevantes de la economía en los últimos tiempos. Y esa mirada a la economía circular hace referencia, por supuesto, a un sector como el turismo, donde la economía circular está teniendo cada vez más importancia y donde Guipúzcoa está generando también, cada vez tiene más peso y más relevancia, pero tiene que ver con los residuos, para que no sean un problema y sean una oportunidad, con ese clúster del reciclaje que permite pensar el reciclaje no como en una obligación, sino como en una oportunidad para generar nuevas economías, nuevos productos, nuevas oportunidades. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la transición energética.
Guipúzcoa tiene un nivel de dependencia del 96-97%, me decía ahora José Ignacio, a nivel energético. No generamos energía y, sin embargo, tenemos una industria en la que está basada nuestra economía. Ese sí que es el fuerte de nuestra economía, donde se generan los mejores puestos de trabajo, los más estables, los más cualificados, los mejor remunerados, pero es una industria muy intensiva en consumo de energía y no generamos energía. Por tanto, es importante que pensemos en el futuro, en las capacidades que podamos tener de generar energía de otra manera, desde luego verde, sostenible, una energía limpia, pero una energía también con un modelo distribuido, que es lo que viene en el futuro, ¿no? Ligado con este proyecto de Centro de Cambio Climático, hay otro proyecto que también lo está comandando Ainhoa Aizpuru desde el Departamento de Promoción Económica, que tiene que ver con la electromovilidad. Y, en fin, se trata de poner en relación nuestras capacidades y nuestros recursos, que las tenemos y muy poderosas en Guipúzcoa, con empresas que están fabricando elementos para el transporte que están nutridos por energía eléctrica. Estamos pensando en los trenes y estamos pensando en los autobuses, estamos pensando en los ascensores, estamos pensando en todos los elementos que nos permiten movernos, pero sin consumir energías fósiles y continuar así con el modelo de la economía del carbono. Ahí es importante no solamente que nuestras ciudades adapten y estén pensando en incorporar esas flotas, sino también en la parte industrial que hay detrás de todo esto, en la parte tecnológica, en la parte de, digamos, concentración de conocimiento que requiere un territorio para poder fabricar, en términos de competitividad, este tipo de equipos, ¿no? Esto me da pie a hablar a otro de los proyectos de Etorkizunari X, que tiene que ver con la movilidad sostenible del territorio. Antes decía que la movilidad, si no está bien enfocada, puede ser fuente de inequidades. Y una de las cosas que Marisol Garmendia está haciendo es buscar la manera, por supuesto con nuestra principal competencia, que son los autobuses, mejorar las frecuencias, llegar a más lugares, pero es verdad que los territorios inteligentes funcionan con el tren. Y el tren es, desde hace ya mucho tiempo, el medio de transporte más eficaz, más cómodo, más seguro, que menos incertidumbre genera y en algunos casos también más sostenible, sobre todo si es capaz de nutrirse de energía eléctrica que a su vez haya sido generada por fuentes renovables. Por eso nos parece importante que en esta nueva agenda política, en esta nueva agenda, en Etorkizunari X, hablemos de mejorar digamos, las conexiones ferroviarias con el conjunto del territorio. Guipúzcoa siempre ha tenido una línea de transporte ferroviario que es la de Euskotren, que es la que está transferida a la Comunidad Autónoma Vasca, que es la que permite conectar el este con el oeste y que va en paralelo a la costa, y luego hay una línea que es la de Renfe, que va de norte a sur y que penetra en el interior del territorio. Poder conectar ambas líneas nos permitiría llegar, Marisol, al 80% de la ciudadanía guipuzcoana, que en un salto con una estación intercambiador aquí en San Sebastián, en Riberas de Loyola, podría llegar a lugares como la universidad, el campus universitario o otros lugares de interés, la misma playa de La Concha, que es muy frecuentada durante el verano, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de mejorar solamente el transporte público dentro de la ciudad, que tiene hace mucho tiempo ya muy buenos sistemas de transporte público, llega a todos los barrios. Estamos hablando de un sistema de transporte sostenible a nivel metropolitano que aborde el gran problema de los digamos, desplazamientos diarios, fundamentalmente que se dan entre la comarca del Bidasoa y San Sebastián todos los días, y donde se producen muchísimos embotellamientos, ¿no? Y muchos problemas de tráfico, amén de lo que supone desde el punto de vista del medio ambiente. Además de esa mirada ferroviaria de futuro, ampliando y mejorando las frecuencias, integrando a una tarifa integrada a todos los operadores para que sea más fácil el uso del transporte público, más cómodo y más accesible, estamos también hablando, dentro de ese modelo de movilidad sostenible, de un sistema de vías verdes y de bidegorris que sea también una forma de vertebrar el territorio. Una forma alternativa de vertebrar nuestro territorio, que obviamente es muy urbano, que tiene unos valles que están muy marcados, que tiene sus propias líneas ferroviarias o fundamentalmente de tráfico rodado, de carretera, pero que tiene la posibilidad de ser vertebrado también a través de las vías verdes, a través de los bidegorris, que seguramente no van a atender en todos los casos a las necesidades cotidianas y diarias, en algunos casos también, pero sí que pueden representar una marca de territorio y que sí que pueden representar un atractivo turístico y también, de alguna manera, un modo alternativo de entender nuestro territorio que, por fortuna,
es pequeño, es compacto y a pesar de su orografía se puede conectar también a través de esas viejas túneles que quedaron obsoletos o en desuso después de muchas décadas de uso ferroviario, ¿no? Vinculado a esto, hablaría de turismo. Otro de los proyectos sobre los que estamos hablando en Etorkizun Araikiz tiene que ver con nuevas tecnologías para el turismo inteligente. Hace poco recuerdo que nos visitaba el ministro de Turismo y Energía aquí a San Sebastián, estuvo en la Cámara de Comercio y no sé si lo dijo públicamente o lo dijo en un corrillo, pero me acuerdo que me quedé con el comentario, ¿no? Llevamos años, llevamos décadas recogiendo datos sobre afluencia turística a nivel del Estado, o en Euskadi lo hace Basquetour, o Eustat, o como fuera, de una forma muy rudimentaria y muy antigua. Es decir, se hacen encuestas a pie de aeropuerto. Hoy en día, con esto, la trazabilidad de los turistas es absoluta. Sabemos cómo vienen, a dónde llegan y cómo se mueven, qué intereses tienen, qué consumen. Es fundamental para saber realmente cómo prepararnos ante algo que se va a ser inevitable. El turismo podrá gustar más, podrá gustar menos, para algunos implica apertura, implica un cierto contagio, implica un reconocimiento con otras culturas, implica una oportunidad económica, pero inevitablemente también tiene sus costes en términos de bienestar, sobre todo si no se regula, si no se trabaja de alguna manera un turismo ordenado, que no supere las capacidades lógicas de carga que tienen los territorios. Y para eso necesitamos más tecnología. Fundamentalmente el móvil es algo que llevamos todos y que se convierte ya no solamente en una herramienta de trabajo. Nos habrá pasado que nos dicen, ¿vais a desconectar en verano? Es muy difícil porque el móvil lo utilizas también durante tus estancias turísticas para hacer cualquier tipo de consulta. Por tanto, aprovechemos las tecnologías móviles para buscar herramientas que permitan mejorar la convivencia con los ciudadanos nativos, que permitan mejorar la experiencia del viaje, que nos permitan cubrir las expectativas o los objetivos que nos hemos propuesto de que el turista que llega esté mejor distribuido por el territorio, que no se concentre en San Sebastián y mucho menos en la parte vieja, que se muevan por el territorio, que conozcan la costa, que conozcan Getaria, Zarauz, Zumaya, Hondarribia y Pasaya y que conozcan el interior, los mercados, digamos, donde se está distribuyendo el producto con el que luego se harán esos suculentos platos en los restaurantes de 3 estrellas Michelin o los pinchos. Es decir, que se conozca toda la cadena de valor que tiene el turismo, en este caso la gastronomía, y nos permita entrar dentro del territorio a ver esos mercados o esos templos del Camino Ignaciano o otros recursos. Para esto va a ser muy importante que podamos poner al sector en contacto con los tecnólogos y ver de qué manera podemos generar nuevos productos, de tal manera que el turismo no solo sea una oportunidad de empleo de servicios, inevitablemente lo va a seguir siendo, siempre va a hacer falta gente que sirva una caña o que haga una cama, y eso es así. Es además un sector que no se puede deslocalizar, es decir, que siempre va a suceder aquí, siempre y cuando el destino siga siendo atractivo. Pero no tenemos que renunciar a que el conocimiento que atesoramos, un territorio denso en conocimiento como es el nuestro, pueda generar productos tecnológicos al servicio de la experiencia del viaje. Tenemos otro proyecto que tiene que ver con lo que yo he dado en llamar multiculturalismo, aunque no solo. Concebimos la cultura, y en este Gobierno la cultura y su democratización es una prioridad. Entendemos que muchos de los problemas que nos rodean tienen una raíz cultural. Lo decimos muchas veces, pero no sé si nos lo creemos de verdad. Muchos de los problemas de convivencia que tenemos, muchos de los problemas de todo tipo, también incluso ambientales que tenemos, son problemas de carácter cultural, porque no adquirimos la cultura suficiente para comprender cómo debemos comportarnos, cómo debemos consumir. Si eso es así, es importante que la cultura sea una prioridad para todos nosotros. Y lo es en este Gobierno. Concretamente queremos remozar, rehabilitar y de alguna manera devolverle un nuevo impulso a este centro que tenéis aquí, que es el Centro Koldo Mitxelena, que va a cumplir, el cartel ahí decía 20 años, a punto está de cumplir 25 años y que queremos que cumpla como mínimo otros tantos con una renovada misión. Queremos que sirva para el pensamiento, que sirva para la reflexión crítica, que sirva para el debate. Queremos que sirva también para que esos fondos bibliográficos, ese patrimonio maravilloso que ha ido acumulando, atesorando este territorio, no esté simplemente cogiendo polvo en unas estanterías, en el mejor de los casos siendo consultado por algunos expertos o investigadores, sino que salga a la luz, podamos generar nuevas obras de todo tipo, de artes escénicas, de artes gráficas, de artes audiovisuales.
y que de alguna manera lo podamos poner al servicio de nuevos conocimientos. Queremos también que sea un centro vivo, que sea un centro con mayor programación, mejores horarios y un centro donde de alguna manera podamos abordar todos estos debates contemporáneos. Cualquiera de los temas que estamos abordando hoy aquí deberían de tener también una perspectiva artística, ¿por qué no?, a través de exposiciones, ciclos o lo que fuese, o una salida a nivel de una exposición o de un ciclo o como fuera, ¿no? Bien, después del Koldo Mitxelena haría alusión a una norma foral de mecenazgo cultural. Lo cierto y verdadero es que Guipúzcoa, lo mismo que el resto de los territorios vascos, tenemos un nivel de autonomía y un nivel de capacidad normativa en materia fiscal importante. Y eso lo debemos utilizar, y así se hace, para gestionar y para, de alguna manera, hacer política económica. La fiscalidad es una herramienta fundamental para poder hacer política económica. Y no hablo solamente de recaudar y de distribuir, que en virtud del concierto económico nos permite tener, digamos, unas capacidades económicas que otros territorios no tienen. Hablo, pues, de cómo, de cuánto y de a quién se le retienen o de alguna manera se le hacen pagar tales o cuales tarifas, ¿no? Y a este respecto, siguiendo con el argumento de que la cultura es una prioridad, nos parecía importante ponernos también a la cabeza de lo que es el mecenazgo cultural. Guipúzcoa ha redactado en el último año un libro blanco del mecenazgo cultural que reúne las mejores experiencias en materia de mecenazgo cultural en el conjunto de la Unión Europea y que de alguna manera nos permiten vislumbrar la posibilidad de que toda esa riqueza que se genera en Guipúzcoa, que no es poca, somos un territorio en términos generales rico, pueda también revertir en la cultura. Y para ello creemos que es necesario generar mejores expectativas, figuras más atractivas, de alguna manera, para que el capital privado pueda penetrar también en la gestión de la cultura. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras materias de las políticas públicas, sanidad o educación, donde en principio somos partidarios de lo público, en principio y en final, somos partidarios de lo público, en la cultura es bueno que la penetración de las esferas, digamos, asociativas, incluso de las empresas o de otras entidades, pueden nutrir económicamente también a través del micromecenado o a través de determinados capitales a la cultura para hacerla más libre, para hacerla menos dependiente de las administraciones, para hacerla más autónoma. Y creemos que eso es importante. No con eso queremos decir que nos vayamos a retirar de la financiación de la cultura, porque siempre va a ser imprescindible financiar una cultura desde lo público, también para que sea libre, ¿no? Pero creemos que una norma de mecenazgo puede también, por ejemplo, tener un tratamiento determinado en algunas figuras fiscales como el IRPF a los artistas, que muchas veces pasan por situaciones, y a los creadores a los que queremos potenciar, porque creemos que son fundamentales en el devenir del territorio. Antes, algunos de los comparecientes durante la sesión de la mañana hablaban de lo importante que es imaginar, crear, mezclar, bueno, toda esa capacidad creativa que tienen nuestras artistas o nuestros artistas multidisciplinares, nos gustaría apoyarla a través de esa norma de mecenazgo cultural. También reconociendo nuevas figuras como es el micromecenazgo, el crowdfunding, que permiten que pequeñas iniciativas puedan ver la luz no solamente porque obtienen el impulso económico de muchas personas, sino porque detrás de ese impulso económico también hay un apoyo moral y un apoyo social que legitima más las iniciativas y que hace, como es el caso de nuestra iniciativa Meta, que al final la Diputación termine poniendo y haciendo determinadas apuestas económicas en aquellas iniciativas que la ciudadanía previamente ha apoyado también con sus pequeñas aportaciones, ¿no? Y por último, mencionaría un proyecto que se llama Guipúzcoa Coopera. Guipúzcoa Coopera pretende ser un proyecto dentro de Etorkizun Araikiz que también defina la manera en la que Guipúzcoa quiere estar en este mundo y la manera en la que Guipúzcoa quiere relacionarse sobre todo con las partes del mundo más desfavorecidas. Guipúzcoa Coopera es un proyecto en el que queremos alinearnos con las nuevas miradas que las Naciones Unidas le están dando al mundo de la cooperación. Hace no mucho, hace 2 o 3 años, las Naciones Unidas aprobaron, digamos, una nueva línea de actuación dentro de lo que es la cooperación al desarrollo, dándole un cierto cambio a la mirada que hasta entonces habían existido. Sabéis que los objetivos del milenio fueron los que rigieron un poco las líneas de trabajo de cooperación con el sur, pero cumplidas estas, en algunos casos y en otros no, se empezaron a trabajar los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que vienen a decir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible es que la base cooperante se tiene que ampliar.
no es una cuestión solamente de las ONGs, que han hecho una labor, y esperemos que la sigan haciendo, muy importante, clave en lo que es el trabajo solidario de un territorio que quiere ayudar a países en vías de desarrollo o países subdesarrollados a tener sus propios recursos y a poder crecer después de tantos años en los que nuestro papel, el papel de Occidente en general, ha sido bien distinto. Bien, si queremos ampliar esa base cooperante, tenemos que hablar con universidades, tenemos que hablar con agencias de desarrollo comarcal, tenemos que hablar con entidades culturales como el Festival de Cine o este mismo Centro de Cultura Contemporánea, que estaba Calera, o con la Real Sociedad, que estaba aquí el director de la Fundación Real Sociedad, Andoni Iraola, ¿no? También ellos participan dentro de Guipúzcoa Coopera, bueno, pues, por ejemplo, financiando un proyecto junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa en Latinoamérica de un equipo de fútbol que, bueno, en general contribuye a sacar de la pobreza y a dinamizar la vida de niños y de niñas a través del fútbol, ¿no? Bueno, pues Guipúzcoa Coopera lo que pretende es que se amplíe la base cooperante que siempre ha tenido este territorio, porque la tiene un alma solidaria, es una forma de estar en el mundo y queremos que ese también sea un sello de Etorkizunarekin. Estas eran las cuestiones que me tocaba a mí explicar. Creo que ahora es el turno de Imanol Aurrera. Denis.